Desconcentras a la gente. Mira. A ver, el tema de nuestra exposición es cinética enzimática, orden de reacción, velocidad de reacción y modelos de reacción. Somos el subgrupo 2 y como integrantes está mi persona, Richard Araúz, Roberto Romero Gilson, García Denis, Huaminga Sergio y Suárez Chores. Cinética enzimática. La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Estos estudios proporcionan información directa acerca del mecanismo de la reacción catalítica y la especificidad de las enzimas. Los factores que afectan la actividad enzimática son la concentración de enzimas, concentración de sustratos, el pH y la temperatura. En lo que es la orden de reacción, el orden de reacción es el factor exponencial que acompaña a la concentración de la ecuación de velocidad, el cual no está relacionado con la estequiometría de la reacción. Este orden no corresponde a los coeficientes estequiométricos y en muchas de estas reacciones el orden de reacción sería entre 0, 1 y 2 o números fraccionarios. La rapidez de reacción es proporcional a las concentraciones de los reactantes elevadas a una potencia, por lo que es conveniente hablar del orden de reacción. En este orden de reacción intervienen dos reacciones, en donde una es velocidad instantánea sobre igual al constante de velocidad, en donde nos dice que la reacción es de primer orden, ya que la potencia a la cual está elevada la concentración es igual a 1. En la siguiente reacción nos dice que la velocidad instantánea da como resultado lo que es la constante de velocidad del reactivo A elevado al cuadrado, en donde esta sería una reacción de segundo orden, así como la reacción de la velocidad instantánea igual al reactivo A y el reactivo B. Ya. En lo que es general, podemos observar que la reacción quedaría entre la velocidad instantánea, que sería igual a la constante de velocidad, sobre el reactivo A y el reactivo B. También se lo expresa como alfa y beta. Este orden de reacción es estrictamente una magnitud experimental, que depende exclusivamente de la forma en que la rapidez se relaciona con la concentración de reactantes. Ya. En lo que es la molecularidad, es una relación compleja que tiene dos o más etapas elementales. Su finalidad es establecer cuántas moléculas intervienen en una reacción elemental y se introduce el término de molecularidad. Se representa en una reducción del número de moléculas y lo que es el pseudoorden es una reacción, hay exceso de uno de los reactantes de forma tal que su concentración no cambia apreciablemente. También se dice que esta reacción no depende de lo que son las concentraciones y el resultado es un orden diferente al llamado pseudoorden. En lo que son reacciones de pseudoorden, esto ocurre cuando la concentración de los reactantes no cambia a medida que transcurre la reacción para cinéticas de primer orden. Entonces, ¿qué quiere decir? Que reacción de primer orden en donde el reactivo A se transforma en los productos. Esto también se representa en donde la concentración del reactante inicial a tiempo cero se especifica en lo que es el reactivo de inicio. La concentración del reactante que reinicia a tiempo se representa con la letra X y la concentración del reactante que queda a tiempo se representa entre el reactivo inicial menos X, o sea que quiere decir tiempo. La ley de rapidez de reacción quedaría en donde R significa lo que es velocidad instantánea, que es igual a menos derivada de la concentración del reactivo A sobre el tiempo. Donde da como resultado derivada del producto sobre el tiempo, y todo esto sumado
quedaría como la constante de velocidad del reactivo A. Gracias. Como las reacciones de primer orden, tenemos que son las que tienen lugar a una velocidad exactamente proporcional a la concentración de un reaccionante. El ejemplo más sencillo es cuando la velocidad de la reacción, esto ocurre cuando la concentración reactante en solución no cambia a medida que transcurre la reacción paracinética de primer orden. Como vemos aquí, que da como resultado P. Entonces, las concentraciones de reactante inicial de tiempo cero sale a A sub 0 y en la P no iría ningún tipo de concentración. Mientras tanto, en la concentración de reactante de la reacción a tiempo en T, en la A daría una X y en la P no tendría tampoco ningún tipo de concentración. Y en la concentración de reactantes que queda a tiempo T, sería A sub 0 menos X y en la P iría la X. Las cinéticas de primer orden se ven reflejadas en las desintegraciones reactivas, el crecimiento de colonias de bacterias en la fase exponencial. Algunos fármacos en su inactividad reaccionan químicamente en general. Como reacciones de pseudo en primer orden, tenemos que estas reacciones de primer orden son reacciones de segundo orden o del tipo A más B, que nos da igual P. Puede parecer en ciertas condiciones una reacción de primer orden si la concentración de B es muy elevada y la A es muy baja. Esta reacción podría parecer como el primer orden, ya que su velocidad sería casi proporcional a la concentración de solo de sus reactivos. Entonces, en esta tenemos que en la de pseudo primer orden, las reacciones, como ya vimos, van a ser de A más B, que nos va a dar P, y en las reacciones de pseudo segundo orden son aquellas cuya velocidad es proporcional al producto de la concentración de dos reactantes a la segunda potencia de uno de los reaccionantes. Como posibilidades tenemos que la rapidez puede ser proporcional al producto de dos concentraciones iniciales o iguales. Y como segunda posibilidad tenemos que el producto de dos concentraciones puede ser diferente. Como tenemos en la A más A, nos va a dar como resultado P, y en la otra, la segunda posibilidad vendría a ser que A más B nos va a dar como resultado P. Para ambos casos, el 2A nos va a dar P y el A más B nos va a dar P. Entonces, diríamos que en las concentraciones reactantes inicial para el tiempo cero sería A sub 0, en A sub 0 y en B sub 0. Y en las concentraciones reactantes que reaccionan al tiempo T, X nos daría en 2A más igual a P y X nos volvería a dar en el segundo producto. Y en las concentraciones reactantes que quedan a tiempo P, nos va a salir lo mismo, que va a ser A sub 0 menos X, en la P nos va a quedar X, y en A y B nos va a dar A sub 0 menos X, y en B nos va a dar B sub 0 menos X, y como resultado nos va a dar P, donde A es igual a sub 0 y B es igual a sub 0. Entonces, tenemos que las leyes de la rapidez eran R igual a K, y la A vendría elevada a la segunda potencia y R igual a K más A por B. Entonces, pero como las concentraciones de A sub 0 y B sub 0 son iguales, por lo tanto, a cualquier tiempo, tomando como referencia el producto, tendremos que dx dividido para dt nos va a dar igual acá, entre paréntesis, A sub 0 menos x elevado a la segunda potencia. Y después separando variables e integrando, nos quedaría A dividido para A sub 0 menos X, y esto nos dará igual a KT más 1. Finalmente, obteniendo el valor de la constante de integración, cuando X es igual a 0 y T es igual a 0, sustituyendo la ecuación, tenemos que nos va a dar como resultado la K y la T. Entonces, como reacciones de segundo orden de tipo 2 tenemos que en este tipo de reacciones las concentraciones iniciales de A y B son diferentes y debemos integrar a la ecuación, como anteriormente lo dijimos, de R que es igual a A y a B de la siguiente forma, tomando como referencia el producto donde D
X va a ser dividido para dt y nos va a dar como resultado K, entre paréntesis X sub 0 menos X y B, menos X, B sub 0 menos X. Si hacemos una relación entre estas dos ecuaciones, nos va a quedar como dt dividido para dx dividido para dt, que nos va a dar como resultado K a sub 0 menos X elevado a la n potencia. Y como reacciones de tercer orden tenemos que son relativamente escasas, porque son aquellas cuya velocidad es proporcional al producto de los tres términos de concentración. Como esto, entonces tenemos que todas las fórmulas que vimos nos van a dar el mismo resultado en las reacciones de tercer orden. Gracias. En cuanto a la velocidad de reacción, la velocidad de catálisis de una enzima podría determinarse también como la velocidad a la cual se forma un producto o también como la velocidad en la cual desaparece un sustrato. La concentración del sustrato afecta de manera muy importante a la velocidad de la enzima. Cuando se mantiene constante la concentración de la enzima, se comprueba que al aumentar la concentración del sustrato, la velocidad de la enzima crece linealmente, disminuyendo así el incremento paulatinamente hasta alcanzar una meseta que corresponde a un valor de velocidad que es la velocidad máxima. También tenemos el modelo de Michels-Mente, que fue planteado en 1913, que diseñaron un modelo o teoría general de la acción enzimática que explica el comportamiento hiperbólico de la velocidad con respecto a la concentración del sustrato. En el modelo postularon que la enzima E se combina en primer lugar con el sustrato S de forma reversible, formando así el complejo enzima-sustrato. Las enzimas pueden presentarse de dos maneras, de manera natural como enzimas o como combinación de enzima-sustrato. La expresión más habitual de la ecuación de Michels-Mente dice que B es igual a la velocidad máxima del sustrato sobre la concentración del sustrato más el sustrato. Así tenemos que cuando la velocidad es la mitad de la velocidad máxima, B igual B máxima sobre el 2, se obtiene un equivalente de la concentración de sustrato a la constante de Michaelis. Sustrato igual a concentración de sustrato, lo que representa una medida más sencilla de determinar la relación de constante de equilibrio y permite expresar este parámetro cinético en unidad de concentración. La ecuación de Michels-Mente puede transformarse algebraicamente para obtener así representaciones rectilíneas en las que las medidas de valor máximo y concentración del sustrato resulten más precisas. Una de las transformaciones se denomina de doble recíproco o ecuación de línea Weisbach y sería 1 sobre B igual a concentración del sustrato sobre la velocidad máxima por 1 sobre sustrato más 1 sobre velocidad máxima. Su representación gráfica sería una línea recta en la cual los parámetros de velocidad máxima y concentración del sustrato caracterizan cinéticamente a las enzimas denominadas michaelianas. Aquellas que no son michaelianas, estas de aquí son denominadas reguladores o alostéricas. La concentración del sustrato se relaciona con la afinidad de la enzima por el sustrato, que será tanto más alta cuando más baja sea la constante de Michaelis. Sin embargo, para muchas enzimas, el conocimiento de estos datos no proporciona mucha información respecto a los pasos de relación, la velocidad o el mecanismo de sí mismo. Gracias.